Buen día. Un minuto. Buenos días. Bueno, voy a comenzar la clase. Hoy día vamos a ver cisticercosis, que es una enfermedad producida por los metacestodos. Comenzamos con la definición. Bueno, la cisticercosis es una enfermedad producida por larvas del Cestodotenia solium y el nombre de esta larva es Cysticercus cellulosae. También se menciona como la larva cisticerco, que es una forma muy común de llamar, pero su nombre es Cysticercus cellulosae. Como decía, esta es una forma larvaria de la Taenia solium, que puede llegar a afectar tanto a humanos como a cerdos. ¿Sí? Pero en el humano, la importancia médica es la localización que tiene a nivel del sistema nervioso central y los ojos. La cisticercosis es una enfermedad parasitaria que se adquiere mediante la ingestión de huevos de tenia y se menciona al fecalismo como el mecanismo más común. La larva Cysticercus cellulosae tiene distintas formas biológicas. Se puede observar en una forma biológica llamada vesicular, quística o única. También está la forma intermedia o transitoria y está la forma llamada racemosa o forma miliar o múltiple. Ahora, la forma única de la larva Cysticercus cellulosae es una forma parasitaria en la cual esta larva se encuentra evaginada dentro de una vesícula, por eso también se llama forma vesicular, que contiene un líquido transparente con la larva adentro desarrollada. Esto quiere decir que se puede llegar a observar el escólex con 4 ventosas y las filas de ganchitos. Esta forma vesicular tiene un tamaño o ha alcanzado un tamaño de 5 a 10 milímetros. Enseguida. A ver, continuamos. Bueno, se caracteriza también por tener en su interior un líquido y por tener 3 membranas, una membrana externa que es una membrana festoneada, una membrana media, también conocida como conectiva, y una membrana interna llamada reticular debido a que tiene un retículo de fibrillas. La forma intermedia es una forma transitoria de un tamaño un poco mayor que la forma vesicular o quística y que puede llegar a tener o no el parásito o la larva con escólex vaginado. Ahora, la forma racemosa es una forma múltiple, llamada también forma miliar, porque vendría a ser la unión de varias vesículas que llegan a conformar un racimo de uvas, por eso se llama forma racemosa, y puede llegar a tener 10 centímetros de tamaño o más. ¿Sí? Por lo general, en esta forma racemosa, las vesículas no llegan a tener el parásito desarrollado. Casi siempre se observa una larva degenerada. Bueno, y es una forma biológica que puede encontrarse en el sistema nervioso central y con mayor frecuencia. Pero eso no quiere decir que en el cerebro solamente encontremos la forma racemosa. En el cerebro también podemos encontrar la forma única o forma vesicular. Bueno, ¿cómo el hombre adquiere la cisticercosis? Nuevamente, por cualquier mecanismo que haga posible la ingestión de huevos de Taenia solium.
Y el mecanismo más común es el fecalismo. Entonces, una persona puede ingerir los huevos de tenia que estén en los alimentos contaminados, cuando exista mal saneamiento o mala higiene. Entonces, estos huevos, cuando lleguen al duodeno, lo que van a hacer es eclodir, ¿sí? Y la oncósfera o embrión hexacanto, que es la parte central del huevo, es el que va a migrar. Su migración va a ser hacia distintos tejidos, pero con frecuencia siempre es primero el sistema nervioso central, después son los ojos, luego la musculatura esquelética, tejido celular subcutáneo y puede localizarse después en cualquier otro tejido. Este embrión hexacanto, una vez localizado dentro del cerebro, ¿sí?, se conoce como larva cisticerco. Y bueno, genera la enfermedad llamada neurocisticercosis. Y miren, lo que ocurre en el cerdo es que el embrión hexacanto que ha migrado y saliendo del intestino del cerdo, en el cerdo se localiza por lo general en la musculatura esquelética del cerdo. Por eso es que las personas que comen carne de cerdo con las larvas, lo que van a desarrollar es una teniosis. ¿Sí? Bueno, esto ya vimos clase anterior. Ahora, decía, la cisticercosis es una enfermedad que se adquiere mediante cualquier mecanismo que haga posible la ingestión de huevos de tenia. Y hablábamos del fecalismo y como el mecanismo más común. Esto es por contaminación de alimentos o agua con materia fecal que contenga huevos de tenia sólido. También está el mecanismo ano-mano-boca, si recordamos que es un mecanismo muy importante en la oxiuriosis, ¿no? Cuando una persona parasitada y, bueno, tenga malos hábitos higiénicos. Bueno, como dice, por las manos de un portador con malos hábitos higiénicos. Pero también existe otro mecanismo que es mediante el vómito de un portador o por la regurgitación de las proglótides grávidas hacia el estómago, posteriormente al intestino, y la eclosión y liberación de las oncósferas o embrión hexacanto. Bueno, este tipo de mecanismo ocurre debido a que la teniosis, que es una infección, se va a manifestar con las epigastralgias, náuseas y vómitos. Entonces, un paciente que tenga la teniosis y tenga el síntoma del vómito, en lugar de eliminar hacia afuera el contenido, lo que hace es regurgitar. Y las proglótides que están regurgitadas son las que van a generar los huevos o van a liberar los huevos y estos van a eclodir en el mismo, más bien dentro del intestino delgado. Bueno, la cisticercosis es una parasitosis que se observa con mayor frecuencia en adultos jóvenes procedentes de área rural, donde influyen, por ejemplo, malos hábitos higiénicos, mal saneamiento ambiental, donde existe una deficiente disposición de las excretas o materia fecal, esto por contaminación de los suelos, por ejemplo, y también se habla de que puede existir una mala crianza de los cerdos. Entonces sabemos que los cerdos pueden desarrollar, además de la enfermedad, la infección y pueden eliminar, igual que en el humano, los huevos en sus heces fecales. Bueno, y en esta diapositiva lo que se menciona son los lugares de mayor afección. Siempre el cerebro primero, después son los ojos y después otro tipo de tejidos. Ahora, los cisticercos, el Cisticercus cellulosae, es una larva que puede llegar a ejercer mecanismos de agresión al hospedero. Antes de hablar de patologías, hablamos de mecanismos de daño o mecanismos de agresión. Estos cisticercos actúan como pequeños tumores que provocan un daño de tipo mecánico. Quiere decir que el mecanismo de agresión mecánico se va a observar por la presión que ejercen sobre los tejidos o también puede ser un mecanismo mecánico por obstrucción, porque estas larvas pueden llegar a obstruir la salida del líquido cefalorraquídeo. Ahora, en el humano, la localización, nuevamente aquí, sistema nervioso central, que es la de mayor importancia, después están los ojos, luego la musculatura esquelética, tejido celular subcutáneo y otro tipo de tejidos. Debido a que la localización más importante es el cerebro, el sistema nervioso central, es que vamos a hablar de la neurocisticercosis. Y la localización de las larvas dentro del cerebro con mayor frecuencia va a ser a nivel del parénquima de hemisferios cerebrales,
en cavidades ventrículo-cisternales, por ejemplo, cuarto ventrículo, en espacio subaracnoideo, en las meninges y en la médula espinal. La presencia de las formas biológicas en el cerebro humano puede ser la forma vesicular o la forma múltiple, pero siempre es más común o más frecuente encontrar la forma múltiple o miliar. Ahora, si observáramos formas vesiculares, estas quieren decir que son las que tienen las larvas, más bien los escólices de las larvas están evaginadas. Lo que hacen estas formas vesiculares, primero es generar toxinas porque la larva en su interior se va a morir y va a generar un proceso inflamatorio alrededor de los tejidos. Puede observarse eh, puede observarse una reacción inmunológica y si hay obstrucción de los conductos del líquido cefalorraquídeo, aquí ya podemos observar una patología como la hipertensión intracraneana e hidrocefalia. Ahora, las inflamaciones que genera dentro del cerebro esta larva genera como patología, por ejemplo, la meningitis, ¿sí? Debido a un engrosamiento de las membranas meningias y un exudado. En el caso de la encefalitis, esta es otra patología que podemos observar debido a las formas múltiples ya también o miliares localizados a nivel del parénquima cerebral, principalmente a nivel del encéfalo, generando este tipo de patología. Entonces, en resumen, a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central, encontramos, bueno, por obstrucción, la hipertensión intracraneana, la hidrocefalia, la meningitis y la encefalitis como patologías importantes. Ahora bien, excepto en el cerebro y en los ojos, miren los cisticercos, que son vesículas donde el parásito está vivo, lo que hace es rodearse de una capa fibrosa. Y yo les dije que al morir eliminan toxinas y pues se van a ir degenerando, se van a fibrosar, se van a calcificar y esto va a durar aproximadamente 20 años. Así como ocurre, por ejemplo, en tejido celular subcutáneo o musculatura, ¿sí? Puede ocurrir también en el cerebro, que es muy raro encontrar, pero en el caso de que existan vesículas con el parásito evaginado vivo, lo que hace es degenerarse, morir y generar después los síntomas clínicos también de la neurocisticercosis. Miren, en un cerebro humano se puede llegar a encontrar distintas formas biológicas, ¿sí? O con frecuencia siempre la forma miliar. Pero en un cerebro humano se ha llegado a observar una larva, dos larvas e incluso hasta más de 100 larvas ¿no? dentro del cerebro. Bueno, la otra localización importante son los ojos. Aquí solamente para adelantarnos un poquito. Fíjense que la forma, esta es una forma vesicular, está el parásito evaginado y acá se puede observar también en la mucosa de la boca y esta es una forma múltiple o forma miliar. Si está en el cerebro, nosotros vemos así fácil mediante una escanografía o mediante una resonancia, miren, así se observan estas larvas. Ahora, la neurocisticercosis va a llegar a manifestarse tal vez de mayor a menor grado en algunas personas de acuerdo a varios hechos. ¿Sí? Una de las explicaciones porque existan mayor o menor sintomatología va a ser, por ejemplo, las diferentes formas biológicas de sus larvas. Esto quiere decir si son únicas o si son múltiples. Va a ser también, depende de las distintas localizaciones. Y si van a tener un compromiso, por ejemplo, a nivel del parénquima cerebral, a nivel meningio, de vasos sanguíneos, de nervios craneanos. Bueno, y otro factor importante, otro hecho importante, va a ser la reacción del hospedero, ¿sí? A la presencia de estas formas larvarias. Entonces, así vamos a poder encontrar también una mayor o menor intensidad de un proceso inflamatorio. La sospecha clínica de la neurocisticercosis es la siguiente. Paciente que presenta una hipertensión intracraneana o endocraneana con crisis convulsivas o epilepsias
y deterioro mental progresivo, y se debe pensar en la neurocisticercosis. Y además que no responda, por ejemplo, al tratamiento con antibiótico y que no responda, por ejemplo, las cefaleas a analgésicos. Bueno, entonces también podemos añadir este tipo de observaciones clínicas. Ahora, las manifestaciones más sobresalientes se van a clasificar. Como dice, los fenómenos primordiales se deben agrupar según la manifestación más sobresaliente y constante. Las epilepsias se caracterizan, caracterizan un daño a nivel del sistema nervioso central. Nosotros conocemos también como convulsiones, que van a ser de tipo gran mal, convulsiones focalizadas, sensitivas y motoras. Este tipo de manifestación clínica aparece porque los quistes, como dice, actúan por compresión, por destrucción o irritación de un tejido. Y según la clasificación neurológica, son de tipo focalizado o de tipo gran mal, que aparecen tardíamente. Entonces, luego de que se han localizado, hasta que la larva se muera y elimine las toxinas y empiece lo que es una calcificación, ¿sí? Es que comienzan recién los síntomas clínicos como las epilepsias. Pero una vez que comienza la epilepsia, cada vez se hace en mayor grado. Por eso se habla de convulsiones de tipo gran mal. La cefalea y la hipertensión intracraneana. Bueno, las cefaleas son síntomas también característicos de daño a nivel del sistema nervioso central. En el caso de la neurocisticercosis no responde a analgésicos y se puede asociar a otros síntomas como náuseas, vómitos, como diplopía, papiledema, pérdida de la visión progresiva. Bueno, hablamos de visión borrosa o visión doble, ¿sí? Ahora, cuando existe un bloqueo de la salida del líquido cefalorraquídeo, lo que observamos en un paciente, ¿sí?, es la hipertensión intracraneana. Bueno, y esto provoca también manifestaciones clínicas. Se conoce como síndrome de Bruns, ¿sí? Y este síndrome de Bruns se caracteriza por generar cambios de posición, vértigo, cefalea, pérdida de conocimiento y puede llegar inclusive a la muerte, ¿sí? Ahora, los demás síntomas clínicos de la neurocisticercosis se agrupan en síndromes. Así como existe el síndrome de Bruns, existe también el síndrome psicótico, el síndrome meningio, el síndrome de pares craneanos y el síndrome medular. Ahora, el síndrome psicótico, bueno, son manifestaciones de tipo, como dice, esquizofrénico, con una psicosis en el paciente, o de tipo paranoico, paranoide, donde existe pérdida de memoria, confusión y llega hasta una neurosis. Quiere decir que la persona se siente confundida, puede llegar a ser agresiva, puede matar a otras personas sin saber lo que está pasando porque pierden la memoria, y pues pueden también ser personas agresivas consigo mismas, ¿sí? Ahora, el síndrome meningio es un síndrome que se va a manifestar porque existe daño a nivel de las membranas meningias, o cuando los quistes se adhieren, por ejemplo, a la pía madre o flotan en espacios subarachnoideos. Este síndrome meningio debe diferenciarse de la meningitis bacteriana. Los síntomas son parecidos o son casi iguales. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Mediante un citoquímico en el cual, si es por neurocisticercosis, observamos un aumento de proteínas y una infiltración celular como la presencia de eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo. Y obviamente la presencia de las larvas cisticercos. Los síndromes o el síndrome de pares craneanos es otro síndrome que pueden desarrollar algunas personas cuando las larvas están localizados, por ejemplo, en un par óptico a nivel auditivo, y se va a manifestar con síntomas propios como la disminución de la visión o si no de tipo oculomotor o de la audición. Y el síndrome medular, miren, su nombre dice, es cuando existe afección de la médula espinal y se manifiesta con cambios motores y sensitivos en extremidades principalmente inferiores. Puede observarse una parálisis facial inicialmente leve, pero posteriormente ya la parálisis es mayor y se ve a nivel de las extremidades inferiores.
Bueno, otra localización es ocular, por eso vamos a hablar de la oftalmocisticercosis. Las larvas que llegan hacia los ojos pueden llegar a ser de forma biológica única o múltiple. La forma única es la que se encuentra casi siempre dentro de lo que es el espacio subretinal. Puede incluso hasta perforar la retina, penetra en el humor vítreo y las toxinas que va liberando esta larva pueden llegar a generar un proceso inflamatorio. Se menciona la endoftalmitis o la uveitis que termina con la atrofia ocular. Y al morir la larva va a generar las manifestaciones como la fotofobia, dolor, la pérdida de la visión o visión borrosa primero y después la pérdida de la visión, llegando incluso hasta la ceguera. La localización ahora de la larva en otro tipo de tejidos, en otro tipo de lugares, no llega a generar patología o manifestaciones clínicas importantes. Por ejemplo, la localización de los cisticercos en tejido celular subcutáneo o musculatura, ¿sí? Va a llegar a observarse en forma de nódulos blandos, no inflamatorios, que no llegan a causar dolor y que no tienen una patología característica. Entonces, no genera una patología importante. Y lo mismo ocurre cuando existe localización visceral, que es muy poco frecuente. En caso de observarse las larvas cisticercos en algunas vísceras, casi siempre es un hallazgo ocasional de autopsia. Esto quiere decir que las personas, por ejemplo, que han muerto con la neurocisticercosis y al hacerles la autopsia se les ha encontrado las larvas, por ejemplo, a nivel pulmonar, en miocardio, en riñones. Ahora, algo importante en esta enfermedad es la localización que tiene múltiple las larvas. La concomitancia también de localización. Esto quiere decir que si se ha observado, por ejemplo, en los ojos la larva cisticerco, quiere decir que está también en el cerebro. Si se ha observado en el cerebro, entonces quiere decir que está en los ojos o que puede existir también en tejido celular subcutáneo o puede estar también localizado en algún tejido, en alguna víscera. Miren, en esta imagen, y lo que observamos, por ejemplo, a nivel de hígado, aquí está la forma única, ¿sí? Esta es la forma vesicular, acá es la forma miliar o la forma múltiple. En la carne de cerdo, ¿sí? Podemos observar las larvas Cysticercus cellulosae y como formas vesiculares o formas únicas también. Ahora, en esta imagen de acá, lo que tenemos es, miren, en la mucosa ocular encontramos esta forma miliar o forma múltiple, pero en este otro caso, ¿dónde está? Acá que les he mostrado, esta es la forma de vesicular, ¿sí? Fíjense, la larva está evaginada por dentro. También en la lengua se ha observado, miren, en la mucosa bucal, y en el cerebro, que es fácil de poder observar cuando se hace, por ejemplo, métodos por imagen. El diagnóstico de la neurocisticercosis se va a realizar mediante, primero, una sospecha clínica. Todavía no hablamos de métodos, hablamos de una sospecha clínica. ¿Cuáles son las maneras en las cuales podemos sospechar? Bueno, cuando el paciente tiene algún síntoma de tipo neurológico con daño en el sistema nervioso central, como epilepsias o convulsiones, con deterioro mental. Si recuerdan, cuando hay una cefalea constante que no cede con analgésicos, bueno, ese cuadro clínico es importante, pero debo añadir un dato de tipo epidemiológico, quiere decir la zona que es endémica de cisticercosis, o también acá añadimos un dato de tipo familiar para sospechar. Ahora, ¿cómo confirmamos? Casi siempre lo primero que se hace son métodos por imagen. Cuando una persona tiene un daño a nivel cerebral, tiene epilepsias, tiene convulsiones, lo primero que hacemos es una resonancia magnética, una escanografía o una tomografía axial computarizada. Esos son estudios radiológicos que nos permiten incluso hacer una clasificación de las formas en las cuales se observan las larvas a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, se mencionan los quistes parenquimatoso vivos, los quistes involucionados, aquellos que han sido ya fibrosados y calcificados,
la forma encefálica aguda, están los quistes intraventriculares y también se pueden observar las formas meningias. ¿Sí? Seguimos. Ahora, miren, estos estudios radiológicos son muy importantes porque nos permiten observar incluso la localización y saber la forma biológica. ¿Sí? Bueno, pero se tiene también lo que es el inmunodiagnóstico. Las pruebas por inmunodiagnóstico más importantes van a ser el ELISA y el inmunoblot o también llamado Western blot. Estas pruebas en realidad son pruebas confirmatorias de la neurocisticercosis. Ambas tienen una efectividad muy buena y se pueden realizar tanto en líquido cefalorraquídeo como en el suero del paciente. ¿Sí? Bueno, entonces son métodos importantes de diagnóstico confirmatorio de neurocisticercosis. Ahora, el citoquímico o el estudio de líquido cefalorraquídeo mencionamos como una prueba no de gran importancia, pero es un método también de diagnóstico que principalmente nos permite tal vez confirmar un edema o una hipertensión intracraneana o un bloqueo del líquido cefalorraquídeo. Se hace un citoquímico y en este se observan las larvas, obviamente, hay un aumento de proteínas, hay una hipoglucorraquia y hay una infiltración de células como los eosinófilos y los linfocitos. Bueno, entonces, estos son los métodos de diagnóstico. Ahora, hay uno que es complementario, que es el examen coproparasitológico. ¿Por qué se hace un coproparasitológico en un paciente con neurocisticercosis? Porque puede existir, como les decía, una concomitancia, en este caso de infección con enfermedad. La presencia de tenia en un paciente es muy importante si es que observamos los huevos, porque quiere decir que esta persona ha adquirido la enfermedad, la cisticercosis, cuando ha ingerido los huevos que ha eliminado por sus propias heces fecales. Por eso se habla de una concomitancia entre la infección, que es la teniosis, y la enfermedad, que es la neurocisticercosis. Y esta concomitancia llega a ser únicamente del 20% a nivel mundial. Pero puede ocurrir, existe ese caso y por eso se debe realizar también de manera complementaria un coproparasitológico. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico en otro tipo de localizaciones? Bueno, la presencia, por ejemplo, de los nódulos subcutáneos, ¿sí? Si es que se llegan a observar, se realiza mediante una biopsia. ¿Sí? Si es que existe síntoma de tipo oftálmico, y como hemos mencionado anteriormente, lo que se hace es una visualización de la larva mediante un estudio de fondo oscuro de ojo, mediante la observación de un oftalmoscopio. Y si no se logra observar así, pues también se puede hacer una ecografía o una escanografía. Como dice, la resonancia magnética también es útil para esta localización ocular. Y en otro tipo de localizaciones, a nivel visceral, por ejemplo, son hallazgos ocasionales que se tienen en autopsias. Y nuevamente recordarles que cuando existen en las vísceras y se ha observado en algún tejido, es porque el paciente puede tener también en el cerebro o tiene también en los ojos. Pero es muy difícil lograr identificar la presencia de las larvas a nivel de tejidos y la frecuencia no es grande. Y como no generan patología, no generan síntomas tampoco. Y bueno, el tratamiento, miren, en la neurocisticercosis, el tratamiento que se hace es mediante un medicamento llamado albendazol, que se debe acompañar de corticosteroides o esteroides y se debe acompañar de anticonvulsivantes y también puede llegar a acompañarse de analgésicos y antiinflamatorios.
Ahora, el praziquantel no es indicado en la neurocisticercosis. Este es un medicamento que se puede dosificar en otro tipo de localizaciones como la oftalmocisticercosis o de localización en tejido celular subcutáneo, muscular, etc. Bueno, ¿por qué se dosifica el albendazol en la neurocisticercosis? Porque en un paciente con neurocisticercosis, por lo general existen epilepsias o convulsiones. Entonces, si yo asocio el albendazol con un anticonvulsivante, como la carbamazepina, por ejemplo, bueno, este anticonvulsivante no disminuye los niveles séricos del albendazol y este albendazol va a ejercer más bien su acción antiparasitaria. Se puede asociar a esteroides, como les decía, y también analgésicos y antiinflamatorios. El albendazol tiene una dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso por día, dosificado en subdosis durante 14 días. Ahora, el praziquantel, les decía, no es un medicamento que se vaya a administrar en pacientes con neurocisticercosis, porque cuando se asocie a un anticonvulsivante o antiepiléptico, este praziquantel disminuye los niveles séricos, entonces no se ejerce ningún tipo de acción antiparasitaria. Pero sí se puede dar este medicamento, por ejemplo, en la oftalmocisticercosis o de otro tipo de localización, y la dosis es de 50 miligramos por kilogramo de peso por día, subdividida en dosis durante 15 días. Se puede asociar a esteroides, se puede asociar a analgésicos y se puede asociar a antiinflamatorios. Bueno, el tratamiento, la neurocisticercosis, además del medicamentoso, puede ser también de tipo quirúrgico, no solamente con la extirpación de las larvas en caso de que sea ya, de que se vea la localización y de que no exista ningún tipo de eh, tal vez peligro en cuanto a la extirpación de estas larvas. Siempre se habla de eh, de una de un acompañamiento neurológico, de un criterio médico, ¿sí? Pero también existe un tratamiento quirúrgico de derivación del líquido cefalorraquídeo hacia peritoneo. Esto se hace en caso de una hidrocefalia en el paciente, de una hipertensión. Entonces, lo que se puede hacer es, mediante sondaje, derivar el líquido hacia peritoneo, pero con mucho cuidado porque puede ocurrir, por ejemplo, complicaciones como taponamientos e infecciones bacterianas. Y como dice acá, son indicaciones quirúrgicas, por ejemplo, los quistes a nivel de cuarto ventrículo, de médula espinal y algunas localizaciones subaracnoideas. Bueno, y en cuanto a la prevención, sabemos que la cisticercosis se adquiere por cualquier mecanismo que haga posible la ingestión de huevos y tenemos el fecalismo como el más común. Entonces, como medida preventiva se debe evitar el fecalismo con buenas medidas de higiene, con correcta eliminación de las excretas humanas, bueno, la educación sanitaria. Y también se menciona esta parte que conduce más bien a una prevención de lo que es la teniosis, evitar el consumo de carne de cerdo o de vaca que esté crudo o mal cocida, porque estos van a generar la teniosis. Y sabemos que si existe teniosis, puede también ocurrir en un paciente la cisticercosis por la ingestión de huevos de tenia. Se habla también de una crianza higiénica del cerdo, porque el cerdo puede eliminar también los huevos de la tenia solium. Bueno, y por último está este complejo, teniasis, cisticercosis, que les he colocado acá, bueno, que ya he explicado anteriormente, que vendría a ser la manera en la cual una persona llega a adquirir lo que es la infección y la manera en la cual se adquiere la enfermedad, que es la cisticercosis. Bueno, con esto he terminado la clase de hoy día. El día lunes voy a continuar con enfermedad hidatídica o hidatidosis. Pero el examen parcial de segundo parcial va a ser hasta este tema, hasta cisticercosis. No sé si tengo alguna pregunta, alguna duda. Doctora, ¿puedes repetir cuál era la confirmatorias de neurocisticercosis? Los métodos de diagnóstico confirmatorios es Sí. ELISA y Westerblot.
El Western blot también se llama inmunoblot, que es un método por inmunoelectrotransferencia. Estos métodos de diagnóstico, que son métodos por inmunodiagnóstico, se realizan en suero y se realizan en líquido cefalorraquídeo, con la misma efectividad. Ya, gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna duda más que tengan? Bueno, entonces acá quedamos, muchachos, el día lunes en el mismo horario, por favor, para lo que es el tema de tumor hidatídico o hidatidosis. ¿Sí? Que estén bien, que tengan un buen día. Gracias, doctora. Bueno, hasta luego, muchachos, cuídense siempre, ¿ya? Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.